De vuelta a casa. Y ya cuando escuchamos el título, ya nos imaginamos por dónde viene la historia, ¿no es cierto? Y nos imaginamos que vamos a hablar del hijo pródigo. Pero la palabra del hijo pródigo no habla solamente de un hijo que toma sus pertenencias y se va, luego se arrepiente. No habla solamente de un padre que espera paciente y amoroso. Esta parábola habla por sobre todas las cosas de restauración, de restitución. Y saben, esa palabra viene dando vuelta en mi corazón y en mi mente ya desde los primeros días de este mes, desde los primeros días del año. Ya hace un par de semanas, cuando tenía preparado los versículos para levantar las ofrendas, el Señor habló a mi corazón y me cambió completamente mi mensaje para ese tiempo. Y me hablaba justamente de esto, de restauración y de restitución. De que antes de traer tu ofrenda al altar, vayas y te reconcilies con tu hermano. Eso habla de restauración. Y esa palabra viene dando vuelta en mi corazón ya hace un tiempo. Y el domingo pasado, mientras el pastor Marcos estaba cerrando el mensaje y estaba ministrando, él declaraba esta palabra y declaraba lo que dice Joel 2:25, y él decía que este año 2026 el Señor va a empezar a restituir las cosas, y justamente eso es lo que dice Joel 2:25. Y yo os restituiré lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Eso habla de restitución, habla de restauración. Lo mismo cuando veíamos la palabra y él leía lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Y el versículo 3 dice: confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. Cuando el salmista dice me confortará, confortar es estimular, es fortalecer, es vivificar. Confortar es restaurar. Y esa palabra queda en mi corazón. Entonces, Dios no solo perdona el pecado, sino que restaura el alma. Y busqué lo que significa la palabra restaurar en el diccionario. Y dice que la palabra restaurar es devolver algo a su estado original. Restaurar es volver algo a su estado original. No es lo mismo que reparar. Es más, la reparación es un proceso de la restauración. Reparar algo es reparar algo que se rompió. Pero restaurar algo es ir un poquito más profundo. Porque restaurar es renovar algo o hacerlo que vuelva a cumplir el propósito por el cual fue creado. Eso es lo que dice el diccionario cuando buscamos la palabra restaurar. No solo es arreglar lo que se rompió, es reconstituirlo correctamente. Y la palabra restaurar, restauración, tiene su significado en la Biblia. La palabra restaurar implica sanar lo dañado, restituir lo que fue perdido, levantar al caído, restablecer la relación con Dios. Eso es restaurar. Bíblicamente, restaurar es volver a poner en orden lo que se desordenó. Eso es lo que para la Biblia significa la palabra restaurar. Y restaurar no es borrar el pasado, porque restaurar no borra lo que hicimos, sino es redimirlo. Lo que antes fue herida en Cristo
se vuelve un testimonio. Lo que antes fue una herida, en Cristo se vuelve un testimonio. Y ahí tengo una placa, no sé si ya la solucionaron. Sí. Dice, restaurar es tomar lo que fue roto y devolverle su valor, su propósito y su belleza original en las manos de Dios. Eso es restaurar. Y justamente la parábola del hijo pródigo es una historia de restauración. Y ahora muchos de los que estamos acá conocemos la historia, conocemos la parábola, pero no todos nos reconocemos en él. Porque todos en algún momento nos alejamos, todos en algún momento tomamos malas decisiones y todos en algún momento creímos que lejos del Padre íbamos a estar mejor. Todos en algún momento creímos que lejos del Padre íbamos a estar mejor. Pero aún así, esta palabra nos revela una verdad eterna, que cuando alguien decide volver a casa, hay un Padre que sale a nuestro encuentro. Amén. Entonces vamos a entrar en lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 12, y en esa palabra, en esos textos, nos vamos a quedar las 2 horas que dure la prédica. El primer punto que hoy les quiero regalar es un hijo y malas decisiones. Y vamos a lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 12, y dice, el hijo mayor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Y ahí hacemos un parate. El hijo no pidió irse de la casa. El hijo pidió vivir lejos del Padre. El hijo lo que pidió es vivir sin el Padre. Y eso es exactamente lo que hace el pecado. El pecado nos hace querer los beneficios, pero no la relación. El pecado nos hace querer los beneficios, pero no la relación. Y hay muchas veces, y hay momentos en nuestras vidas que así como el hijo pródigo, nosotros le decimos al Padre, le decimos a Dios, pero sin palabras, le decimos, dame lo que me pertenece, pero sin tu intervención. Dame lo que yo quiero, pero vos quédate al margen. Pero no siempre lo decimos de esa manera, sino que lo vivimos de esa manera. Y lo vivimos de esa manera cuando priorizamos nuestra agenda, cuando priorizamos nuestro trabajo, cuando priorizamos lo que es externo antes que la presencia de Dios. De esa manera le estamos diciendo al Padre, dame lo que me pertenece. Cuando tomamos decisiones sin orar, también le estamos diciendo al Padre, dame lo que me pertenece. Cuando buscamos solucionar nuestros problemas de manera humana, sin buscar la dirección de Dios, también le estamos diciendo al Padre, dame lo que me pertenece. Cuando quiero las bendiciones, pero no quiero el proceso, también le digo al Señor, dame lo que me pertenece. Cuando quiero los recursos, pero no la relación. Eso es lo que en este tiempo, en este 2026, dice claramente Lucas 15, 12. Cuando actuamos de esa manera, le estamos diciendo al Señor, dame lo que me pertenece. El hijo se alejó del padre, despreció la cobertura. Y cuando hablo de
despreciar la cobertura no estoy diciendo de la cobertura del apóstol Pepito o el manto profético de la profeta Juanita. Eso son cosas de hombres. Eso son cosas de hombres. La única cobertura espiritual te la da el Espíritu Santo y una relación cercana con Él. El Hijo se alejó del Padre, despreció su cobertura y confundió libertad con independencia. El Hijo confundió libertad con independencia. Ahí tengo otra placa que dice: las malas decisiones siempre prometen libertad, pero terminan en esclavitud. Muchas veces somos esclavos de las malas decisiones que cometemos o de las malas decisiones que tomamos. Y tal vez hoy estamos viendo las consecuencias. Porque déjenme decirle una cosa, que no hace falta que dejemos de venir a la iglesia para estar lejos de Dios. Podemos estar sentados en este lugar, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Es más, podemos servir en la iglesia, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Podemos tocar un instrumento, cantar como los ángeles, pero nuestro corazón está lejos del Padre. Y tal vez hoy estemos viviendo la consecuencia de habernos alejado. Nos encontramos espiritualmente secos. Estamos emocionalmente quebrados y por ahí nos encontramos con nuestras relaciones rotas. Como le dije recién, no hace falta dejar de venir a la iglesia para estar lejos de Dios. Y cuando preparaba este mensaje, este versículo a mí me confrontó mucho, porque me hacía una pregunta: ¿qué estoy buscando? Y es una pregunta que quiero que nos hagamos todos. ¿Qué estamos buscando como hijos de Dios? ¿Estamos buscando la mano de Dios o estamos buscando el corazón de Dios? ¿Estamos buscando el favor, los beneficios, las bendiciones, o estamos buscando la relación, la dependencia de Dios, la intimidad? Esa es la pregunta que yo me hacía cuando preparaba este mensaje. ¿Qué estamos buscando? Porque hay temporadas donde no nos vamos de la iglesia, pero sí dejamos la dependencia. Dejamos de ser dependientes de Dios. Es más, no dejamos la Biblia, pero sí nos alejamos de la intimidad. Y no abandonamos la fe, pero la volvemos mecánica. Y creo yo que ese es el peor error que podemos cometer como hijos de Dios. Volver nuestra fe mecánica. Porque recuerden que en esta parábola había dos hijos. Uno que se fue y uno que quedó en la casa. Creo que el peor error que podemos cometer como hijos de Dios es volver nuestra fe mecánica. Porque sin darnos cuenta empezamos a vivir como herederos, pero lejos del Padre. Y ese es el punto número 2 que quiero compartirte, que dice: lejos del Padre se pierde todo. Y vamos a la palabra, Lucas 15, del 13 al 16, que dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, dice la palabra,
hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que le contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Lucas 15:13 dice que el hijo lo perdió todo. El hijo lo perdió todo. Y cuando nuestro corazón se aleja de Dios, déjeme decirle que tarde o temprano perdemos la paz, perdemos la identidad y se pierde el propósito. Perdemos la paz, la identidad y perdemos el propósito. Porque a veces no todo lo que parece progreso es bendición. No todo lo que parece progreso es bendición. Muchas veces es solamente distancia disfrazada de libertad. Y hay muchas veces que nuestras crisis no comienzan cuando tocamos fondo. No comienza cuando estamos en el fondo del pozo, sino comienza cuando caminamos lejos de Dios creyendo que estamos creciendo. Dice la palabra que el hijo terminó cuidando cerdos y alimentándolos. Y eso era algo que era, para esa época, era impensado para un judío. Por eso déjeme decirle que el pecado siempre te lleva más lejos de lo que pensaste y te deja más bajo de lo que imaginaste. Eso también podría ser una placa para que quede guardado. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que pensaste y te deja más bajo de lo que imaginaste. Pero aún así, en ese lugar bajo, en esa oscuridad, el Señor nos sigue hablando. Él sigue esperando que despertemos. Él nos sigue esperando. Y ese es el punto número 3, que dice: volver en sí es el inicio de la restauración. Volver en sí es el inicio de la restauración. Vamos a lo que dice Lucas 15, capítulo 17 al 19. Dice la palabra: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Dice la palabra que él volvió en sí. Él volvió en sí. Y este es uno de los versículos más poderosos de esta parábola. Porque esta frase es poderosísima, porque literalmente significa despertar, recuperar la conciencia, reaccionar, salir del autoengaño. Eso es lo que quiso decir el hijo pródigo cuando volvió en sí. Es salir del autoengaño. Porque déjenme decirle que muchas veces somos nosotros mismos los que boicoteamos nuestra fe. Hay veces que ni el enemigo se mete, porque para eso Dios nos dio el libre albedrío.
Hay veces que ni Dios ni el enemigo se mete, somos nosotros mismos con nuestras propias decisiones que hacemos macana. Pero dice que Él volvió en sí. No fue un milagro, no fue una profecía, no fue tampoco una imposición divina, fue un momento de lucidez. Fue un momento de lucidez. Y el problema más grande que tiene el ser humano, el problema más grande que tienen las personas, no es el pecado. No es el pecado. El problema más grande es acostumbrarse a vivir mal sin darnos cuenta. Ese es el problema más grande que tenemos. Es acostumbrarnos a vivir mal sin darnos cuenta. Porque podemos estar lejos de Dios y creer que todo está bien. Podemos estar vacíos por dentro y creer que estamos llenos. Podemos estar cayendo y así todo lo llamamos proceso. Podemos vivir de esa manera, pero hasta que un día vamos a despertar. Un día tenemos que despertar. Para eso el Señor nos está hablando. Para eso el Señor nos está hablando. Y la restauración comienza cuando el hombre vuelve en sí y decide volver al Padre. No fue el hambre lo que le salvó, fue el arrepentimiento. Fue el arrepentimiento. Cuando uno vuelve a casa arrepentido, vuelve a casa con arrepentimiento, vuelve sin excusas. No ponemos excusas y volvemos más humildes. Volvemos más humildes porque reconocemos que dependemos completamente de Él, que no podemos dar siquiera un paso sin Él. Dependemos completamente de Él. Ahí tengo una placa que dice: el arrepentimiento no empieza cuando volvemos a Dios, sino cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Como le dije hace un ratito, hay veces que ni el enemigo se mete. Él solamente mira de lejos y ve cómo nosotros mismos nos vamos alejando. Él solamente mira de lejos y está esperando la oportunidad de que caigas. Somos nosotros mismos los que a veces saboteamos la gracia, saboteamos nuestra fe. Pero siempre el Padre está esperando y está viendo el camino para ver si volvemos. Y ese es el cuarto punto que dice: un Padre que corre, abraza y restaura. Y ahí vemos lo que dice el capítulo 15 de Lucas, el versículo 20 al 23. Y dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Lleno de amor y compasión, el padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Eso es gracia pura. Eso es misericordia. Dice que el Padre lo vio. El Padre nunca dejó de mirar. Hace unas semanas atrás el pastor nos predicaba mirando al blanco.
Pero ustedes saben que así como desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos volvemos blanco del enemigo, de la misma manera, Dios siempre mantiene sus ojos en nosotros. Dice que Él corrió hacia Él y de esa manera rompió toda dignidad y lo abrazó y lo besó antes de escuchar ninguna confesión. El Padre, antes de escuchar la confesión del Hijo o antes de escuchar las excusas, lo abrazó y lo besó. El Padre no esperó explicaciones, Él solamente dio restauración. Ahora, el Hijo quería volver como esclavo. El Hijo quería volver como esclavo, pero el Padre lo restauró como hijo. Dice la palabra en el versículo 22, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Cuando el Padre restaura, restaura por completo. Dice la palabra que Él le dio un anillo. El anillo significa la identidad restaurada. Cuando Él le cambia el vestido, cuando le pone ropas nuevas, lo que está restaurando es su dignidad. Y cuando pone sandalias nuevas en sus pies, lo que está restaurando es la autoridad. Dios no restaura medias. Dios cuando restaura lo hace completo. Y el versículo 24 dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Lo que dice el capítulo 15 del versículo 24 de Lucas nos habla de un nuevo comienzo. Nos habla de una nueva vida. Porque la restauración no es solamente volver las cosas a su nivel original, sino también es volver a vivir. En Cristo el pasado no te condena. Lo que hayamos hecho no nos condena. El error no nos define. Y la caída no cancela nuestro llamado. Y en esta parábola cobra vida lo que más adelante escribía Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, cuando decía Pablo que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Nueva criatura somos. Y somos restaurados para permanecer en la casa. El Padre no solamente recibe, sino que también reafirma pertenencia. La casa se vuelve un hogar. Y Dios no te restaura para que vivas con miedo. Él te restaura para que vivas como hijo. Él nos restaura a medias. Y esta palabra a mí me daba mucha vuelta en mi corazón cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de restitución.
porque al decir verdad, por ahí el año 2025 no fue nada fácil. Y cuando el Señor empieza a dar palabra y empieza a hablar de estas restituciones, de esta restauración, lo mismo el domingo pasado cuando el pastor predicaba y cuando ministraba al final y decía que el Señor iba a empezar a restituir todo lo que el enemigo te había querido quitar en el 2025. Empezaba de alguna manera a confirmar esta palabra. Y tal vez hoy estemos en este lugar escuchando este mensaje dos tipos de personas. Porque como le dije hoy, en esta historia hay dos hijos. Hay un hijo que se fue y hay un hijo que quedó en la casa. Y hoy pueden haber hijos que se fueron y que necesitan volver. Y hay hijos que están en la casa, pero con el corazón lejos del Padre. Y para ambos el mensaje es el mismo. El Padre está esperando con los brazos abiertos. Y con esto voy cerrando, y si los chicos de la alabanza quieren pasar para ir cerrando. Le dije que iba a durar 2 horas. Lo que pasa es que lo hago para que Dios se ponga contento. El Padre está esperando con los brazos abiertos. Y no importa lo lejos que llegamos, no importa lo que hayamos perdido en el camino, volver siempre es una buena decisión. Volver siempre es una buena decisión. Y ahí tengo una última placa que dice: la restauración no empieza cuando todo se arregla, empieza cuando decidimos volver a casa. La restauración no empieza cuando todo se arregla, sino comienza cuando volvemos en sí, cuando reaccionamos, cuando despertamos, cuando nos damos cuenta que no estamos viviendo tan bien como creemos, cuando volvemos en sí. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?